Yaqub ibn al-Layth al-Safar, un nombre grabado en los anales de la historia persa, surgió de orígenes humildes para convertirse en un gobernante formidable. Nacido en Sistán, una región en el actual este de Irán, la infancia de Yaqub estuvo muy lejos de la grandeza que alcanzaría más tarde. Su padre, Layth, era calderero, una profesión que le valió a la familia el nombre Safar, calderero. Al crecer en este entorno, es probable que el joven Yaqub aprendiera el valor del trabajo duro y la resiliencia. Sistán, una tierra de duros desiertos y montañas escarpadas, era conocida por sus feroces guerreros y su turbulenta política. Este telón de fondo, sin duda, moldeó el carácter de Yaqub, infundiéndole un sentido de ambición y sed de poder. Poco se sabe sobre la educación formal de Yaqub, pero está claro que poseía un intelecto agudo y un carisma natural que atraía a la gente hacia él. De joven se unió a una banda de Ayarun, un término que se usaba a menudo para describir a las personas que operaban al margen de la sociedad y participaban en actos de bandidaje y trabajo mercenario. En este entorno, Yaqub perfeccionó sus habilidades militares y se ganó la reputación de valiente y líder. Los Ayarun, aunque a menudo eran vistos como forajidos, desempeñaban un papel importante en el panorama social y político de la Persia del siglo IX. Proporcionaban un contrapeso al gobierno, a menudo distante y opresivo del califato abasí, que dominaba gran parte del mundo islámico en ese momento. El ascenso de Yaqub al poder coincidió con un periodo de creciente malestar y fragmentación dentro del califato abasí. Los califas, con sede en Bagdad, se enfrentaron a numerosos desafíos, como rebeliones, inestabilidad económica y luchas internas por el poder. Este debilitamiento del control del poder creó oportunidades para que personas ambiciosas como Yaqub se forjaran sus propios dominios. Al frente de su banda de Ayarun, Yaqub comenzó a afirmar su autoridad en Sistán. Desafió a los gobernantes locales y expandió su territorio mediante una combinación de destreza militar y astutas alianzas. Sus primeras conquistas se caracterizaron por su rapidez y brutalidad, infundiendo miedo en los corazones de sus enemigos. A medida que el poder de Yaqub crecía, también lo hacían sus ambiciones. Se dio cuenta de que para asegurar sus ganancias y establecer un legado duradero, necesitaba legitimar su gobierno. En el año 861 se proclamó emir, lo que significó su ruptura con el califato abasí y el establecimiento de la dinastía Safarí. Esta declaración marcó un punto de inflexión en la vida de Yaqub, transformándolo de un caudillo regional en un gobernante de importancia. El ascenso de los safaríes bajo Yaqub fue un testimonio de sus cualidades de liderazgo y del cambiante panorama político de la época. Comprendió la importancia del poderío militar, pero también reconoció la necesidad de una administración eficaz y la consolidación del poder. Nombró a seguidores leales para puestos clave y trabajó para establecer un reino estable y próspero. Las primeras conquistas de Yaqub fueron impulsadas en gran medida por los Ayarun, el grupo social del que él mismo procedía. Estos individuos, a menudo marginados y que operaban fuera de los límites de la sociedad tradicional, encontraron un propósito y una oportunidad bajo el liderazgo de Yaqub. Su lealtad no provenía de una obediencia ciega, sino de un sentido compartido de ambición y del deseo de una vida mejor. Los Ayarun eran conocidos por su espíritu de lucha y sus tácticas poco convencionales. Eran hábiles jinetes, arqueros y espadachines, expertos en la guerra de guerrillas y los ataques sorpresa. Su movilidad y conocimiento del terreno les daban una ventaja significativa sobre los ejércitos más tradicionales, permitiéndoles atacar con rapidez y decisión. Yaqub utilizó a los Ayarun eficazmente en sus campañas, desplegándolos a menudo como tropas de choque para romper las líneas enemigas o para llevar a cabo incursiones en territorio enemigo. Su lealtad y eficacia fueron cruciales en sus primeras victorias, ayudándole a asegurar su base de poder en Sistán y a expandir su influencia a las regiones vecinas. Sin embargo, los Ayarun no eran simplemente una banda de mercenarios. Representaban una poderosa fuerza social, una fuerza que Yaqub necesitaba manejar con cuidado. Su lealtad, aunque feroz, podía ser voluble, y sus ambiciones a menudo chocaban con la necesidad de estabilidad y orden. Los éxitos militares de Yaqub no se debieron únicamente a la destreza de los Ayarun.
Era un hábil estratega y táctico por derecho propio, capaz de adaptarse a diferentes enemigos y terrenos. Comprendía la importancia de la logística y las líneas de suministro, asegurándose de que sus tropas estuvieran bien equipadas y aprovisionadas incluso en largas campañas. Uno de los puntos fuertes de Yaqub era su capacidad para explotar las debilidades de sus oponentes. A menudo se enfrentaba a ejércitos más numerosos que el suyo, pero lo compensaba empleando inteligentes maniobras y explotando la falta de unidad o resolución de su enemigo. Era conocido por sus rápidas marchas, que cogían desprevenidos a sus adversarios y les obligaban a adoptar posiciones desventajosas. Además, Yaqub no temía adoptar nuevas tecnologías y tácticas. Reconoció la importancia de la guerra de asedio e invirtió en máquinas de asedio e ingenieros cualificados para derribar las defensas de las ciudades fortificadas. También incorporó elementos de la guerra de caballería de las estepas de Asia Central, lo que mejoró la movilidad y la potencia de ataque de sus fuerzas. Las campañas militares de Yaqub se caracterizaron por su decisión y brutalidad. Buscaba quebrar la voluntad de sus enemigos, recurriendo a menudo a medidas despiadadas para asegurarse la victoria. Aunque sus métodos eran duros, resultaron eficaces para consolidar su poder y expandir su reino. Sección 5. Choque con el califato. Una batalla por la supremacía. A medida que el poder de Yaqub crecía, también lo hacían sus ambiciones. Ya no se veía a sí mismo como un actor regional, sino como un potencial aspirante al propio califato abasí. Esta ambición lo enfrentó directamente al califato, preparando el escenario para un choque de titanes. La relación entre Yaqub y el califato abasí era compleja y estaba cargada de tensión. Al principio, el califato había intentado ganarse a Yaqub, reconociendo su creciente poder y esperando utilizarlo en su beneficio. Le otorgaron el título de emir en el año 867, con la esperanza de apaciguarlo y ponerlo bajo su control. Sin embargo, Yaqub albergaba sus propias ambiciones. Vio la debilidad del califato abasí, plagado de luchas internas y rebeliones, como una oportunidad para expandir su propio poder. Continuó sus conquistas, adentrándose en la propia Persia, desafiando directamente la autoridad del califato. El inevitable choque se produjo en el año 873, cuando las fuerzas de Yaqub se enfrentaron a un gran ejército abasí dirigido por el hermano del califa, al-Muwafaq, en la batalla de Dair al-Aqul. La batalla fue un asunto sangriento, en el que ambos bandos lucharon encarnizadamente. Sin embargo, las fuerzas de Yaqub fueron finalmente derrotadas, lo que marcó un punto de inflexión en su fortuna. Sección 6. El enigma de la muerte de Yaqub. A pesar del revés de Dair al-Aqul, Yaqub siguió siendo una fuerza formidable. Continuó consolidando su dominio en Persia y planeó futuras campañas. Sin embargo, sus ambiciones se vieron truncadas por su repentina muerte en el año 879. Las circunstancias que rodearon la muerte de Yaqub están envueltas en el misterio y la especulación. Algunos relatos sugieren que murió por causas naturales, quizás por una enfermedad que contrajo durante sus campañas. Otros susurran que fue envenenado, señalando con el dedo a rivales y enemigos que buscaban eliminar al ambicioso gobernante. A la intriga se suman los relatos de un extraño sueño que tuvo Yaqub poco antes de morir. Se dice que soñó con un león feroz que le atacaba, un sueño que algunos interpretaron como una premonición de su muerte. Si este sueño fue una premonición genuina o una invención posterior destinada a aumentar la mística que rodea su muerte, sigue siendo objeto de debate. Sea cual sea la causa, la muerte de Yaqub, a la edad relativamente temprana de 46 años, conmocionó a su reino. Dejó tras de sí un vacío de poder que sus sucesores tendrían dificultades para llenar. Su repentina muerte marcó el final de una era, pero su legado seguiría marcando el destino de Persia durante siglos. Sección 7. Legado de un gobernante, consolidación y administración. Si bien las hazañas militares de Yaqub están bien documentadas, su legado se extiende más allá del campo de batalla. No fue simplemente un conquistador, sino también un constructor y administrador que sentó las bases de un Estado poderoso y duradero. Reconociendo la importancia de una base económica sólida, Yaqub aplicó políticas para promover el comercio y la agricultura. Mejoró las infraestructuras, construyendo carreteras, puentes y canales de riego para facilitar el comercio y aumentar la producción agrícola. También reformó el sistema fiscal, haciéndolo más equitativo y eficiente.
lo que ayudó a llenar las arcas del Estado y a financiar sus ambiciosos proyectos de construcción. Yaqub también comprendió la importancia de contar con una administración leal y capaz. Nombró a personas con talento para puestos clave, independientemente de su origen social o afiliación religiosa. Este enfoque meritocrático le granjeó la lealtad de sus súbditos y contribuyó a crear un gobierno más eficiente y receptivo. Además, Yaqub reconoció la importancia de la educación y la cultura. Patrocinó a eruditos, poetas y artistas, fomentando una vibrante atmósfera intelectual en su corte. Este mecenazgo contribuyó a preservar y promover la lengua y la cultura persas, que habían sido objeto de represión bajo el dominio abasí. Sección 8. Impacto cultural e identidad persa. El reinado de Yaqub marcó un resurgimiento de la identidad y la cultura persas tras siglos de dominio árabe. Aunque él mismo era un musulmán devoto, reconoció la importancia de las tradiciones y la lengua persas para unir a su diverso reino. Bajo su gobierno, el persa fue reinstalado como lengua de la administración y la erudición. Fomentó la traducción de importantes textos del árabe y otras lenguas al persa, haciendo el conocimiento más accesible a su pueblo. Esta política tuvo un profundo impacto en el desarrollo de la nueva literatura y lengua persas, contribuyendo a su eventual florecimiento en los siglos siguientes. El mecenazgo de Yaqub también se extendió a la arquitectura y el arte. Encargó la construcción de mezquitas, palacios y otros edificios públicos que combinaban los estilos arquitectónicos islámico y persa. Estas estructuras sirvieron como poderosos símbolos de su gobierno y contribuyeron a fomentar un sentimiento de identidad compartida entre sus súbditos. Además, el reinado de Yaqub fue testigo del renacimiento de las costumbres y tradiciones persas preislámicas. Incorporó elementos de los rituales cortesanos sasánidas a su propia corte, un gesto simbólico que encontró eco en sus súbditos persas. Esta mezcla de tradiciones islámicas y persas contribuyó a crear una síntesis cultural única que definiría la identidad iraní en los siglos venideros. Sección 9. Conclusión. Una huella imborrable. La vida de Yaqub al-Layth al-Safar fue un testimonio del poder de la ambición y de las complejidades del liderazgo en una época turbulenta. Se elevó desde orígenes humildes para desafiar el poderío del califato abasí, dejando tras de sí un legado que se extendió mucho más allá de su corto pero impactante reinado. Si bien sus hazañas militares le valieron un lugar en los libros de historia, fueron sus contribuciones a la cultura, la identidad y la construcción del Estado persas las que cimentaron su legado. Al promover la lengua, la literatura y las tradiciones persas, contribuyó a revivir el sentimiento de orgullo e identidad de su pueblo, allanando el camino para un renacimiento cultural que marcaría la civilización iraní durante siglos. La historia de Yaqub nos recuerda que los grandes líderes no son solo conquistadores, sino también constructores, reformadores y mecenas de la cultura. Dejan tras de sí un legado que trasciende sus propias vidas, marcando el destino de las naciones e inspirando a las generaciones venideras. Yaqub al-Layth, el hijo del calderero que se atrevió a soñar con un imperio, dejó una huella imborrable en el tapiz de la historia, asegurando que su nombre quedara grabado para siempre en los anales de Persia. Su tumba se encuentra en Gundes-Japur, en la provincia de Juzestán, Irán. Actualmente, su mausoleo está ubicado en la ciudad de Dezful, en el suroeste de Irán. Es un sitio histórico importante, ya que Yaqub al-Layth es considerado un héroe nacional en Irán por su papel en la independencia persa del dominio abasí.